Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con el Foro Sociedad Civil. Les cuento, el Foro Sociedad Civil es una asociación creada en febrero de 2008 en la que en su propia declaración de principios la definen como un foro abierto de diálogo partidario decidido del debate, polo de atracción de la inteligencia crítica, lugar para el despliegue de proyectos y promotor, en fin, de las ideas y la innovación. Esto es lo que ellos nos dicen. Claro, con este ideario es evidente que lo que pretenden, o al menos es evidente para mí, que lo que pretenden sus integrantes es ser un foro de estudio y debate donde se expongan nuevas ideas y propuestas sobre la realidad de nuestro país para intentar convertirse, según dicen ellos mismos, en el germen de un movimiento de renovación de la vida democrática en España. Bueno, en el programa de hoy hablaremos de una de sus propuestas. La verdad es que tienen muchísimas, pero hemos querido seleccionar para este programa de hoy una muy concreta, la reforma de las pensiones. Con esta propuesta quieren invitar al Gobierno a poner en marcha un nuevo plan de reformas que pueda paliar los efectos de las carencias del actual sistema público de pensiones. Esta propuesta llega después de un exhaustivo estudio por parte de nuestro invitado, el catedrático de Economía Financiera, don Rafael Morales Arce, del estudio que ha hecho del sistema de pensiones, sus deficiencias y sus posibilidades reales. Bueno, pues hoy comentaremos con nuestro invitado sobre esta realidad que afecta a más de 9 millones de personas y le plantearemos algunas dudas al respecto, como por ejemplo, ¿es sostenible el modelo económico actual? ¿Peligra el sistema de pensiones tal como lo conocemos? ¿Es urgente tomar medidas para garantizar el futuro del sistema público de pensiones? ¿Qué es el reparto de capitales de cobertura? Algo que proponen. ¿Y cómo es el nuevo modelo de pensiones que proponen desde el Foro Sociedad Civil? Bueno, pues para hablar de este importantísimo tema nos acompaña, como les anticipaba, el catedrático de Economía Financiera, Rafael Morales Arce. Señor Morales Arce, don Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, un tema apasionante que nos afecta ya, bueno, a mí todavía no, pero me afectará, porque afecta a muchísimos españoles, más de 9 millones, y que nos va a afectar a todos. Claro, es que el sistema de pensiones tienen que preocuparse por él no solo las personas que hoy son jubilados, sino las que lo van a hacer mañana. Y cuando digo mañana es hasta las personas que hoy tienen 18 o 20 años y pueden empezar a trabajar. Quiere decir que la preocupación es para todos. ¿Y por qué es importante que haya esa preocupación? Porque el sistema de pensiones, un modo de protección social muy importante, desarrollado en España especialmente a partir de los años 60, ha alcanzado unas cotas en volumen de población y en importe económico de las prestaciones que dispensa, que es muy importante. Y le voy a poner unos datos sobre la mesa que ayudarán a los televidentes a entender lo que estoy explicando. En España tenemos unos presupuestos públicos para el año 2014 de 480.000 millones de euros, casi medio billón. Eso se acerca a la mitad de la riqueza de la nación en un año, de lo que se llama el PIB, el Producto Interior Bruto. Pues bien, de esos 480.000 millones, el gasto social son 187.000 millones para el año 2014. Y de ese gasto social de 187.000 millones, 127.000 millones son para las pensiones.
O sea, con esto quiero dar a entender que esa cifra de 127.000 millones de euros, que deben repartirse a lo largo del año 2014 entre 9.170.000 pensionistas, pues es una cantidad que a muchas personas les está resolviendo la vida y debe seguir resolviéndola en el futuro, y esto es lo importante, razón por la cual el Foro de la Sociedad Civil entendía que era una preocupación de todos los españoles y en virtud de su vocación, que también ha puesto usted sobre la mesa, pues necesitaba una reflexión. Y eso es lo que hemos hecho, hacer una reflexión sobre el sistema, ver las posibilidades que tiene de reforma y de sostenibilidad y ver también cuáles son aquellos puntos que deberían rectificarse en aras de las personas que hoy no son pensionistas, pero que lo serán mañana. Si Dios quiere, todo lo llegaremos a ser. Eso es lo importante. Pues si le parece, don Rafael, la primera pregunta que pongo encima de la mesa ¿es sostenible el modelo actual? No, el modelo actual no es sostenible y se lo voy a explicar con 2 o 3 datos. Nuestro sistema, que es un sistema de reparto, el que existe actualmente, reparto de capitales de cobertura, como usted ha definido Ahora antes nos tiene muy que bien. explicar qué es esto. Sí, yo se lo explico después. Pero es un modelo de reparto y en ese modelo de reparto, hasta el año 2000, no era eficiente desde el punto de vista económico, porque lo que se recaudaba era menos de lo que se pagaba. Y por tanto, esa diferencia negativa alguien tenía que financiarlo. A partir del año 2000 se adopta lo que se llama la creación de un fondo de reserva. Un fondo que permitiera, en determinados años en que las circunstancias no fueran favorables, Como ahora. poder atender a los pensionistas. ¿Y qué ha ocurrido? Que ese fondo, desde el año 2000 hasta el año 2013, ha ido acumulando pues, una serie de reservas del sistema, pero la crisis económica también le ha afectado. Y a partir del año 2007, evidentemente, ha habido que, de alguna manera, obtener recursos de ese fondo de reserva para atender a los compromisos corrientes de cada uno de estos años. ¿Y cuál es la situación? Pues la situación es que de los 65.000 millones, fíjense, 65.000 millones que se habían acumulado, 65.000 millones que se habían acumulado hasta el año 2011, principio de 2012, pues ahora estamos en 53. Pero con una particularidad, y tengo aquí los últimos datos del año 2012 y 2013, que en el año 2012 el déficit del sistema de seguridad social fue de 16.000 millones. O sea, no solo no se ingresó, sino que hubo que sacar 16.000 millones. 16. Pero bueno, para eso estaba el fondo, Sí. para estos momentos de emergencia. Sí, pero claro, el fondo también hay que, claro, si hay no que metemos, preservarlo. claro, si porque no se es que ingresa. en el año 2013 esa diferencia ya no eran 16, sino eran 18. Quiere Ya. decir que en 2 años se habían perdido, hablando del sistema de pensiones en su conjunto, contributivas y no contributivas, unos 34.000 millones. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque la Seguridad Social ha estado satisfaciendo durante muchos años prestaciones que no le correspondían. ¿Como por ejemplo? Sí, por ejemplo, los complementos a mínimos. ¿Qué son los complementos a mínimos? Pues son una cantidad que el Estado se compromete a dar a un pensionista si está por debajo de un nivel mínimo determinado. O sea, una persona que tuviera 200 euros mensuales de pensión, el Estado entiende que tiene que complementarla. Pues la suma de todos esos complementos a todas las personas que están en esa situación es lo que se llama complementos a mínimos. Y eso lo ha estado sufragando hasta hace muy poco el sistema de pensiones público, que como usted muy bien sabe, se financia con las cuotas de empresarios y trabajadores, Claro. y por tanto es a ellos únicamente a los que debe proteger y no a otras personas, que deben tener su protección con cargo a los impuestos generales. Por supuesto. Quiere decir que no estamos Los diciendo, sociales, no estamos diciendo que vamos a se lo dejarles quite, fuera. sino que tiene que financiarlo otra entidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que si esto sigue, como es previsible que siguiera si no se adopta ninguna medida, pues claro, llegaría un momento en que el fondo de reserva sería nulo o negativo. Y claro, entonces sí que estaría en una situación muy difícil porque no podría pagar las pensiones. Y eso ya ocurrió en el pasado. ¿En el 2000 concretamente? No, ocurrió en el año 96-97, en que el 96, primer claro. año
en el primer año de ese gobierno del 96 al 2000, hubo que pedir un préstamo al Banco de España porque no había recursos suficientes para pagar las pensiones. Es verdad, y me acuerdo, fíjese, que entonces estaba yo en la radio y tuvimos en el programa al que era entonces el secretario de Estado de Presupuestos y nos contó que había tenido que ir a pedir, señor Folgado, José Folgado, que había tenido que ir él personalmente a pedir un crédito para pagar las pensiones desde el minuto uno que gana las elecciones José María Aznar, efectivamente, el Partido Popular, con Aznar como presidente. Y él tuvo que ir a pedir un préstamo y era, efectivamente, era el año 96, que me había confundido yo. Y entonces, no podemos volver a eso. Claro, entonces no se puede volver y por tanto hay que adoptar medidas. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que tenemos que ver cuáles son los puntos fuertes del sistema, que los tiene. El sistema de reparto tiene una serie de puntos fuertes que hay que mantenerlos y tiene también una serie de puntos débiles que lo que hay que hacer es de alguna manera neutralizarlos. Entonces, como me ha preguntado antes por la diferencia entre el sistema o las características del sistema de reparto de cobertura, le voy a explicar los dos sistemas. ¿Qué es eso? Sí, los dos sistemas que hay actualmente en el mundo, que está el sistema de reparto y el de capitalización. El sistema de reparto, ¿qué es? Pues se reparte lo que se ha recaudado. O sea, la seguridad caja social, común. Claro, la seguridad social recauda las cuotas de los empresarios y los trabajadores y eso lo reparte de acuerdo a unos criterios que están en la ley de seguridad social. ¿Qué posibilidades tiene ese sistema de reparto? Pues que los criterios del reparto los va adoptando el gobierno, o sea, las autoridades, todos los años, a la vista de cuál es la situación que se presenta. Quiere decir que si la inflación en un año es del 10%, pero las posibilidades del sistema son menores, pues las pensiones no se suben en esa proporción. O sea, quiere decir que le afecta la evolución de los precios, las decisiones que deben tomarse pueden tomarse anualmente, eso puede suponer el cambio de los criterios para otorgar las pensiones a las nuevas personas que integran el sistema, tiene un coste entre el 5 y el 7% del total de los recursos que se maneja, es el coste del sistema, y cuando una persona fallece, pues el cónyuge pasa a obtener una prestación que no es la misma que tenía la persona que el antiguo cotizante, sino que es una pensión en un porcentaje muy inferior, mucho más bajo. Durante muchos años fue del 45% de la pensión del cónyuge que había fallecido y en la actualidad después se subió al 52%. Y ahora, para las personas que tengan una única fuente de renta, en una rectificación que se hizo a finales del 2011, pueden llegar hasta el 62%, pero solo si tienen... no tienen otros ingresos. No tienen otros ingresos. Bueno, eso me parece medio justo. Sí. Y aún así me parece que el 62%, en fin, porque los gastos de la casa siguen siendo la misma, vive una persona. Sí. Entonces, la alternativa es el sistema de capitalización. Este sistema es completamente distinto. Quiere decir que la persona va aportando unas cantidades en función de su salario. Esas cantidades se van capitalizando al tipo de interés propio de los mercados financieros y en el momento en que accede a la jubilación, pues a esa persona se le calcula la equivalencia financiera entre lo que ha aportado durante todos esos años y lo que va a recibir a partir de ese momento. ¿Qué inconvenientes tiene este sistema? Que tiene también sus inconvenientes. El primer inconveniente que tiene es que depende de los mercados financieros y entonces si en un momento determinado los tipos de interés en los mercados financieros pues fueran negativos o crecieran mucho menos que de lo que se espera para calcular adecuadamente las pensiones, pues eso supone un perjuicio para la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente ese cálculo no se hace en función de un año y otro, porque un año puede ser muy alto, otro muy bajo, etc. Entonces, si se calcula en el entorno de los 35 años, y tomando como referencia el IBEX, que es el tipo de referencia en el mercado de valores español, pues considerando 35 años, pues supondría aproximadamente una revalorización del 7% anual medio. Quiere decir que una persona que empezó aportando cuando tenía 20 o 20 y pocos años, pues cuando llega a los 67, que es la edad de jubilación actualmente, pues tiene ahí un capital considerable acumulado. ¿Qué particularidad tiene este sistema?
Pues que algo que va a hacer ahora la Seguridad Social, que es informar a las personas de cuál podrá ser su previsible pensión, aunque no siga el sistema de capitalización, sigue el de reparto. Pues se le abre una especie de cuenta corriente, cuenta nocional que se llama, y ahí se le van apuntando todos los años, usted ha aportado tanto, al año siguiente usted ha aportado tanto, con lo cual él sabe todos los años lo que tiene acumulado en ese momento. Esto sería dentro del propio sistema, no los planes de pensiones, que es otra cuestión. Eso es otra cosa. Sería un sistema diferente, en vez de reparto sería el de capitalización. Eso es, con una particularidad, que es un sistema más caro que el sistema de reparto, o sea, todos los sistemas tienen un coste, pues, sí, claro. Hay que mantener funcionarios, personas, instalaciones, etcétera. Y es del orden de del doble del porcentaje que antes le había dicho. Si antes le había dicho que el de reparto era entre un 5 y un 7, pues este estará entre un 10 y un 12%. Quiere decir que tiene coste el sistema. Hay una tercera alternativa, como siempre en la vida, y es un sistema mixto, es decir, un sistema que tenga una componente que sea de reparto y otra de capitalización. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque, claro, no se puede cambiar el sistema. Está claro. Si ahora mismo se dijera, quiero cambiar el sistema de reparto al sistema de capitalización, eso no se puede hacer. No, o sea, no te dejan, claro. No se puede hacer porque hay que dejar transcurrir un periodo relativamente largo de tiempo para hacer la adaptación al sistema. Supóngase que yo tengo ahora, ojalá los tuviera, 50 años, y me dijeran, va a cambiar el sistema de reparto a capitalización, pues yo protestaría, porque diría, oiga, a mí me quedan solamente 7 años 10 o 15 de vida laboral activa, y eso podría perjudicarme. Entonces hay que considerar como mínimo un periodo entre 10 y 15 años mínimo para que esa transición se pueda hacer, que es lo que han hecho algunos países, el caso de Chile, de Suecia, de algunos países nórdicos. Tendríamos, y perdone que termino, 3 posibles sistemas: un sistema de reparto, un sistema de capitalización y un sistema mixto que participa de las ventajas y de uno u otro sistema. Vamos a procurar que fueran de las ventajas de ambas. Le estaba diciendo que es que yo tengo que hacer una breve pausa para publicidad, pero vamos a retomar con, si quiere, retomamos con estos 3 puntos, estos 3 sistemas que supongo que están enclavados dentro de ese nuevo modelo que proponen desde el foro de ustedes. Y como yo quiero que nos explique a los espectadores, y a mí, por supuesto, qué propuesta es la que hacen para que esto sea viable y sea ventajoso, en definitiva, para todos aquellos que llevamos tantos años cotizando de una u otra forma en el tramo que nos toque cotizar. Pero esto lo vamos a hablar justo ahora a la vuelta de publicidad. Muy bien. Volvemos ahora mismo, en un momentito. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy a las pensiones, al sistema de pensiones que tenemos en España. Lo estamos haciendo con el Foro Sociedad Civil y nos acompaña el catedrático de Economía Financiera, Rafael Morales Arce. Rafael, antes de irnos a publicidad, decía yo que quiero que hablemos, bueno, estos 3 sistemas yo creo que han quedado perfectamente definidos. Yo estoy viendo cuál me interesa más a mí. Al terminar el programa veremos a ver por cuál me decanto, si es que nos pone, pero yo quería hablar de ese nuevo, o sea, de las propuestas que desde el Foro han hecho llegar al Gobierno para las modificaciones que consideran deberían hacer. Bueno, una propuesta razonable a la vista de la situación
sería que hubiera un sistema basado en tres patas, por llamarlo de una manera vulgar. Una que sería en forma de reparto, y sería una prestación universal para todos los ciudadanos que no estén en servicio activo, las personas que no están trabajando. Esa sería con cargo a los impuestos generales, igual que hoy existe pues una prestación económica que financia el Estado y las comunidades autónomas para aquellas personas que no tienen ningún tipo de renta. Esa sería la primera pata. La segunda sería la pensión contributiva a cargo de la Seguridad Social, que solo afectaría a las personas que están trabajando. Se financiaría con las cuotas de empresarios y trabajadores y las prestaciones serían únicamente contributivas. Y esas deberían, a nuestro juicio, seguir el sistema de capitalización, por la razón que después le diré. Y después, para aquellas personas que quieran tener una renta adicional o que quieran tener, porque prevean que van a tener unas necesidades mayores una vez que se han jubilado, el tener lo que se llama una prestación complementaria. Y eso sería pues a través de un fondo de inversión, un plan de pensiones, un plan de previsión asegurada, un seguro de jubilación, etcétera, las muchas que hay en el sistema. Con lo cual, España, siempre hecho en un plazo razonable de adaptación del sistema actual al nuevo, pues transcurriera un periodo mínimo de unos 15 años. Este sistema, ¿qué ventajas tendría? Pues que a cargo de los impuestos generales estaría únicamente la prestación universal. La prestación contributiva sería la de la Seguridad Social, como está ahora, pero en vez del régimen de reparto, el de capitalización. Y por último, el de la previsión complementaria, pues en la que fondos de pensiones, fondos de inversión y otras instituciones provean. ¿Qué ventajas tendría este sistema? Pues tendría una ventaja muy importante. Me voy a referir a la última pata de las tres que le he dicho, que es el sistema de previsión complementaria. En España, con los datos de final del año pasado, entre planes de pensiones, fondos de inversión, seguros de jubilación y todas las figuras con esas, tenemos del orden de 450.000 millones de euros, casi la mitad del Producto Interior Bruto. Pero ¿qué ocurre? Que claro, por necesidades de seguridad, una parte de esos recursos no se pueden invertir libremente, entre otras razones para proteger a las personas que los han suscrito. Y entonces está limitado, por ejemplo, en el caso de las compañías de seguro, usted tiene que invertir en inmuebles, un porcentaje, otro en renta fija, otro en renta pública, etc. Quiere decir que habría que hacer, como se hace en otros países que tienen sistemas de protección social muy avanzados, hacer que estos recursos se introdujeran en el sistema financiero, para que pudieran financiar cosas que ahora no se pueden financiar. Y pongamos el caso del desempleo. ¿Por qué hay tanto desempleo? Entre otras razones, porque las empresas medianas y pequeñas tienen dificultades de acceso a los mercados financieros, no pueden financiarse, no pueden financiar su circulante y por tanto se ven constreñidas en su actividad mercantil. Si eso se libera, naturalmente con las garantías propias, pues lógicamente habría más recursos, se podría financiar más a la empresa mediana y pequeña, que es la que necesita esos recursos. El motor de la economía. Y que generaría el empleo que nos hace falta, con otra particularidad, que estaríamos estimulando también el ahorro y no el consumo, por así decirlo, el consumo alejado de lo que es la inversión que cualquier familia o empresa pequeña o mediana necesita. Entonces, para nosotros esa sería una propuesta. Pero, naturalmente, tampoco estamos en contra de que se mantenga como único el sistema de reparto de capitales de cobertura, ahora bien, con algunas modificaciones. Algunas ya se han hecho, ya se hicieron en el año 2011, en la ley de agosto del 2011 del anterior gobierno. Cuando desde Europa dijeron aquí hay que hacer modificaciones, y entonces nos quedan apenas un par de minutos para acabar el programa. Bueno, pues se hicieron una serie de modificaciones, entre ellas se introdujo lo que se llama el factor de sostenibilidad, se introdujo también un aspecto muy importante que es la edad de jubilación y cómo se accedería a la edad de jubilación ahora a los 67 años, y después ya en el 2013
se aprobó la última medida de reforma del sistema de pensiones, que es la que se refiere al factor de equidad intergeneracional y al índice de revalorización. El factor de equidad, ¿qué persigue? Pues que dos personas que se jubilan con la misma edad y con la misma base reguladora tengan la misma pensión, independientemente de lo que ocurre con el alargamiento de la vida vegetativa de una persona. Y el segundo, el índice de revalorización interanual, para evitar lo que ha ocurrido hace 2 años, que no se revalorizaron las pensiones, congelarlas. Y que ya en este año se ha considerado que tenían que tener una revisión mínima del 0,25%, que es la que se ha hecho, Ya. y con una revisión máxima que será el 0,5 más el IPC, que esa será la máxima. Entre ese No sé cuándo vamos a llegar a ella, ¿eh? Entre ese 0,25 y ese máximo estará la revalorización. Y esas reformas sí van a contribuir a que se reduzca ese déficit del sistema de pensiones, pero no arregla el problema. Hay que adoptar otras medidas que, si usted está interesada, yo con mucho gusto... No estoy interesada, no estoy interesadísima. Pues yo con mucho gusto no tengo inconveniente en volver aquí cuando usted lo demande. Yo se lo iba a pedir que por favor, porque este programa dura media hora, no tenemos tiempo para más, el tema es un tema demasiado importante para dejarlo aquí, y yo sí, por favor, le pido que vuelva pronto, vamos a ajustar agenda ahora mismo, al final del programa, para continuar en este punto que lo dejamos, porque esto es muy importante. Es que estamos hablando del futuro de todos los españoles. Sobre todo de las reformas que habría que hacer, porque eso es importante, y sobre todo de la sensibilización que habría que hacer a la población en general, y especialmente a la gente joven, para que, si quieren tener un mínimo asegurado, desgraciadamente van a tener que tener una dosis de ahorro importante. Yo he hecho una serie de cálculos que en ese momento lo comentaremos. Y además tienen que empezar a hacerlo ya. Claro, eso es. Rafael, ha sido un verdadero placer tenerle en nuestro Muchas programa. Gracias. Y además él mismo generosamente se ofrece a volver. Yo estaré encantada que venga cuantas veces quiera y hablaremos de este tema mucho en el transcurso de todo este año y los años venideros, si Dios quiere. Le agradezco muchísimo de verdad que haya estado aquí con nosotros y espero que vuelva muy pronto, antes del verano, y le tenemos a la vuelta de la esquina. Pero nosotros ya nos tenemos que despedir, de verdad que no tenemos tiempo para más y ya lo siento. Como siempre, hasta nuestro próximo punto de encuentro. Les recuerdo nuestra web, donde pueden ver ustedes todos nuestros programas, www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo, comentarios@puntodencuentrodigital.es. Y como saben, también ahora nos pueden seguir a través de streaming en Libertad Digital TV todos los días a las 12 de la mañana, después de Federico Jiménez Los Santos. Todo esto importantísimo, pero ya saben ustedes que si aquí hay alguien importante, además de don Rafael que está hoy con nosotros, son ustedes, porque sin ustedes esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.